Dejadme leer y reflexionar con vosotros el verdadero relato de estos reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, de los que hacen magia, sino que fueron un grupo de sabios venidos del Oriente con un único propósito: adorar a Jesús. Y es por ello que os invito a que busquéis en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, y vamos a leer sus 12 primeros versículos, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén, procedentes de Oriente, unos sabios que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Tú, Belén, en el territorio de Judá, no eres en modo alguno la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que le informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían visto la estrella. Luego los envió a Belén diciéndoles: id allá, averiguad cuanto sea posible acerca de este niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber para que también yo vaya a adorarlo. Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha, y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entonces entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y cayendo de rodillas le adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueño para que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su propio país por otro camino. En La Vanguardia, en el periódico de hoy, podemos leer: por tierra, mar y aire, los Reyes Magos llegan a todos los rincones de Cataluña y España para demostrar que, a pesar de la fuerte competencia de Papá Noel o de otras tradiciones más antiguas, como el Tió, Melchor, Gaspar y Baltasar, se mantienen en plena forma y no notan en absoluto el paso de los años. En Barcelona, el Moll de la Fusta será un año más el punto de llegada de la última escala de un largo viaje que culminará con una cabalgata a lo largo de su tradicional recorrido de 5 kilómetros, que llevará a los Reyes Magos hasta las fuentes de Montjuïc, donde partirán con ayuda de un ejército de pajes que ayer ya se dejaron ver por toda la ciudad para visitar los hogares de los niños y las niñas. La cabalgata y la llegada de los Reyes Magos es la tradición, digamos, religiosa que se ha mantenido con mayor arraigo en nuestra cultura secularizada, en que ha dado la espalda a todo lo que tenga que ver con el Señor Jesús. La Navidad la ha desnaturalizado, se han cargado la Navidad, pero los Reyes no. No nos engañemos. La cabalgata y la llegada de los Reyes no ha perdido el tirón, como dice La Vanguardia, gracias a ese aspecto comercial de los regalos. Si detrás de esta tradición no estuviera el dios Mamón, el dios dinero, el dios consumo, esta tradición religiosa también se hubiera ido a menos. Pero detrás de toda la parafernalia de los Reyes Magos hay mucho dinero. Son muchos los regalos que se entregarán mañana, 6 de enero, y por ello que esta tradición, por muy religiosa que sea, no se puede dejar perder.
Los nombres de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en un mosaico que data del siglo VI después de Cristo, en el que se distinguen tres reyes ataviados al modo persa, con sus nombres escritos encima. Tendrán que pasar varios siglos hasta llegar al siglo XV para que el rey Baltasar aparezca con su tez negra y los tres reyes pues representen las tres razas conocidas hasta la Edad Media. Melchor encarna a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En España es a partir del siglo XIX cuando se inicia la tradición de convertir la Noche de Reyes en una fiesta infantil con regalos para los niños. Fue en el 1866 cuando se celebra la primera cabalgata de Reyes en España, y fue en Alcoy, tradición que se extendió con rapidez al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a los países de cultura hispana. Acabamos de leer la verdadera historia de los Reyes Magos, que, como digo, ni eran reyes ni eran magos. En verdad, la historia, los que reciben regalos no son los niños, sino el que recibe regalos es Jesús, pues esos magos, esos sabios, entienden que ese niñito era el regalo de Dios para la Navidad. En Navidad Dios nos regaló a Jesús. En Navidad Dios nos regaló la salvación. La Navidad, por tanto, es Jesús. La enseñanza central que Mateo nos quiere enseñar a través de este regalo es que si en esta Navidad tienes a Jesús, tienes el mejor de los regalos. Si os fijáis, el evangelista Mateo nos cuenta muy poco, con muy pocos detalles, el nacimiento del Señor Jesús. Pero, sin embargo, nos cuenta con mucho detalle datos de una exótica pero preciosa historia acerca de las consecuencias del nacimiento de Jesús. Esta historia no es un bonito cuento para ser explicado a los niños durante estas fechas o la excusa para hacer una gran cabalgata dentro de unas cuantas horas, sino que es un hecho histórico que tiene grandes implicaciones y lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Hemos de reconocer que esta historia es singular, que sus protagonistas son peculiares y la estrella que aparece y desaparece es igualmente peculiar. Por tanto, creo que convendréis conmigo que este relato cuenta una historia un tanto exótica, con magos exóticos, con una estrella exótica, con regalos también exóticos, oro, incienso y mirra. Tan exótica es esta historia que la tradición, como ya os he relatado al principio, pues ha ido añadiendo detalles y elaborando una historia totalmente fantástica alrededor de ella. Pues lo cierto es que muchos, cuando leen el relato bíblico, pues en su mente se imaginan a tres reyes, uno negro, otro rubio y otro blanco, montados en camellos con un gran séquito de pajes, y a uno le llaman Melchor, a otro Gaspar y a otro Baltasar. Pero lo cierto es que la Biblia nos cuenta una historia muy diferente a la de este cuento mitológico que la tradición se ha inventado. Y es una pena que el mundo desconozca la verdadera historia de estos sabios del Oriente, pues, como digo, encierra grandes verdades espirituales. Mirad, esta es la historia de dos reyes, uno con corona y con palacio, pero que era un usurpador, y otro sin corona y sin palacio, pero que era el verdadero rey. Esta es la historia de un rey, Herodes, que no merecía serlo,
que recibe la visita de unos magos, que la tradición llegó a concederles el título de reyes, aunque nunca lo fueron. Y finalmente es la historia de un niño, que es reconocido por estos sabios como lo que auténticamente era y es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quiénes son estos magos? ¿De dónde vienen? De Oriente, sí, pero ¿de dónde de Oriente? Lo que sabemos es que estos magos no eran magos de los que hacen magia, pues la palabra original traducida por magos puede también ser traducida por sabios, y por el hecho de saber seguir una estrella es muy probable que fueran sabios en astrología. Lo que es curioso y muy interesante es que estos sabios tenían cierta información sobre la profecía mesiánica y esperaban la venida del Mesías, el Rey de Israel. Y la cuestión es, ¿cómo es que tenían esta información? El hecho que supieran lo que sabían nos da una pista bastante certera de dónde podían proceder estos sabios. Estos sabios probablemente vendrían y procederían de Babilonia. Allí tenían una casta de sabios, muchos de ellos astrólogos. A esta casta de sabios pertenecieron durante muchos años Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, 4 judíos que dieron un poderoso testimonio del Dios verdadero y que seguro que enseñaron al resto de sus compañeros su esperanza en el Mesías, en el Rey de Israel. Nuestro texto nos dice que la presencia de estos sabios turbó al rey Herodes y con él se turbó toda Jerusalén. Lo que turbó no era tanto la presencia de los sabios de Oriente, sino lo que le turbó era la pregunta que repetían una y otra vez: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Lo que turbó a Herodes era que para estos hombres no había lugar a duda de que recientemente había nacido el que era el verdadero rey. Lo sorprendente es que estos sabios querían saber dónde estaba para así poder llevar a cabo el único propósito de su viaje, que no era otro que adorarlo. Lo cierto es que a nosotros la figura de estos sabios, la aparición de esa estrella extraña, nos suscita muchas preguntas a esa nuestra mente curiosa humana. Pero quiero que nos demos cuenta como Mateo no tiene ninguna intención de satisfacer en ningún momento nuestra curiosidad. Creo que Mateo, con toda la intención del mundo, no nos dio ninguna descripción de la estrella, no nos dijo si los sabios eran 2, 3 o cuántos eran, ni cuáles eran sus nombres, ni aún cuál era su procedencia exacta. Y todo ello lo hace para que de este modo prestemos atención a lo que realmente es importante, el propósito de su viaje, que no es esto que hemos venido a adorarle. Lo más importante de esta historia, por tanto, no son los sabios, no es la estrella, sino ese niño que ha nacido, que solo Él y nadie más que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y por tanto era digno de ser adorado. Esto es lo verdaderamente importante, tanto para los sabios como para Mateo, que relata este relato. Quisiera que ahora nos centráramos un momento en la información que nos da los versículos 10 y 11 de nuestro pasaje. Dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Todos, queramos o no, por nuestra tradición cultural y sobre todo por nuestra tradición familiar, tenemos una imagen mental de cómo fue la primera Navidad. Nuestra imagen mental, como digo, está condicionada por la tradición que venimos y por ello que para muchos esa imagen mental es la de un Belén en una cuna, Jesús, María y el niño con animales comiendo en un pesebre. Más o menos esa es una imagen muy típica, común para todos. Esa imagen está acompañada además de pastorcillos que adoran al niño y con 3 reyes magos que de pie traen regalos. Ese es el típico Belén que se puede presenciar en la mayoría de las casas en estos días. Pero después de leer el versículo 11 de nuestro pasaje, esta imagen necesariamente tiene que desvanecer. Pues cuando los sabios llegan a Belén, no hay pastores, tampoco hay pesebre, pues José y María y Jesús ya están en una casa, dice el texto, y los sabios no están de pie, sino que los sabios están postrados al suelo, adorando al niño. Los versículos 10 y 11 nos muestran una triple reacción de esos sabios. La primera, de gozo. La segunda, de adoración. Y la tercera, de profunda gratitud al entregar regalos. Y es precisamente de esta última actitud en la que quiero hacer especial énfasis en esta predicación, dado que para nosotros la reacción de gozo ante la noticia del nacimiento del Hijo de Dios no es nada nuevo ni sorprendente, y aún nos sorprende menos la actitud de adorar a Jesús. Para esto no es nuevo para nosotros. Pero lo que sí que nos puede sorprender, porque es algo que normalmente nosotros no hacemos, es dar regalos a Jesús. En estas fiestas de Navidad, los creyentes hablamos mucho acerca de que el gran regalo que nos dio Dios al darnos a Jesús es el mejor regalo que podemos tener, pues nos ofrece paz, perdón y salvación. Y con eso estamos diciendo una gran y enorme verdad. Y por ello decimos que si en Navidad tienes a Jesús, tienes el mejor de los regalos. Pero muchas veces pasamos de largo el hecho de que los sabios, además de gozarse y de alabar al Señor, lo que hicieron fue darle presentes a Jesús. Y si nosotros hacemos bien en imitar esa actitud de gozo y hacemos bien en imitar esa actitud de adorar a Jesús, pues también haríamos bien en imitar esa actitud de gratitud y de generosidad de dar regalos al Señor Jesús. La pregunta que supongo que os viene a la mente a todos y cada uno de vosotros, y también a mí, evidentemente, es: ¿pero qué le puedo regalar yo al Señor Jesús? ¿Qué le puedo dar a Él, que lo tiene absolutamente todo? Lo cierto es que nosotros no podemos regalar a Jesús nada que Él no tenga. No podemos regalarle nada que Él no nos haya dado a nosotros primero. Pero seguro que Jesús lo que está esperando de ti y de mí, al igual del que esperó de los sabios, es que le entregaran aquello que era verdaderamente importante para ellos. Para averiguar qué es lo que Jesús quiere que le regalemos, deberíamos analizar el significado simbólico que hay detrás de los regalos que los sabios dieron a Jesús y después reflexionar sobre cuáles son los regalos que hoy nosotros le podríamos dar a Jesús. Decía al principio del mensaje que la historia de los magos, lejos de ser un cuento de niños y para niños, tenía verdaderas lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Una de ellas es que la verdadera adoración solo
lo diré de otra manera, la verdadera adoración no se limita solo con palabras, sino que se concreta con acciones. La adoración conduce a la generosidad del dar. La adoración, cuando es genuina, nos conduce a la entrega, al sacrificio, al servicio. Esto es precisamente lo que nos enseña la actitud que tuvieron los sabios ante el gozo de la noticia del encuentro del Señor Jesús, que les condujo a la adoración y de la adoración les condujo a la entrega. Los sabios entregaron a Jesús lo mejor que tenían: oro, incienso y mirra. Es evidente que el oro, el incienso y la mirra no son juguetes. Son regalos y regalos simbólicos con un profundo significado que quisiera de forma breve compartir con vosotros. El oro suele identificarse con realeza. El oro es el metal con el que se confeccionan las coronas de los reyes. El oro es el símbolo de majestad real. Por tanto, ya que los sabios tenían claro que iban a adorar al rey de los judíos, era natural que lo primero que le ofrecieran fuera oro. Pero en Israel, el oro, además de estar asociado con la realeza, sobre todo lo estaba asociado con la divinidad. El oro es el elemento esencial utilizado en el culto a Dios en el tabernáculo. Los muebles y los utensilios o bien son de oro o están bañados en oro. El arca del pacto estaba bañada en oro. El propiciatorio donde se hacían los sacrificios era de oro puro y el altar y la mesa de la propiciación también eran de oro puro. El oro no solo simboliza realeza, sino divinidad, porque Jesús es el Rey divino. Y dado que los sabios venían a adorar al Rey Dios, es que en primer lugar ofrecieron a Jesús oro. ¿Qué lección podemos sacar nosotros de este regalo? Pues la lección que podemos extraer es que, además de enseñarnos que Dios quiere ser adorado por nosotros como Dios y reconocido como el único Señor de nuestras vidas, la actitud de los sabios de ofrecer a Jesús lo mejor que tenían, lo más valioso de sus posesiones, nos enseña que el regalo que Jesús espera de nosotros también es lo más valioso que como personas podemos tener y poseer. ¿Qué es eso tan valioso que poseemos? Seguro que muchos de vosotros ya os estáis haciendo una idea de cuál es ese regalo: nuestra propia vida. Dios quiere que le entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos. De ello voy a hablar un poco más tarde. Quisiera primero analizar los otros dos regalos. El segundo regalo es el incienso. El incienso es un perfume muy especial para los judíos, pues es el único perfume que se permitía utilizar en el culto a Dios. En el culto a Dios nada podía ser imperfecto, sucio o maloliente. Los sacerdotes se tenían que lavar y vestir de lino fino, blanco. Los animales sacrificados tenían que ser sin ningún defecto. Los utensilios de oro, y al celebrar el sacrificio el olor tenía que ser agradable, como símbolo de que el sacrificio era olor grato a Dios. Y esta era la función del incienso en el culto. El incienso solo se podía utilizar por los sacerdotes. Los sacerdotes, como sabemos, eran los intermediarios entre Dios y los hombres. Los sabios entregan incienso a Jesús como símbolo de que Él, el Señor Jesús, es nuestro sumo sacerdote, el único intermediario entre Dios y los hombres. Si el oro nos habla de esa naturaleza divina de Jesús, el incienso nos habla del oficio de Jesús, de ser aquel que es el único que nos hace aceptables delante
de la presencia de Dios, pues Él es el único sacrificio aceptable y olor grata a Dios como sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué lección podemos sacar nosotros de este regalo? Es evidente que Dios no espera que quememos incienso en nuestros cultos para dar honor al Señor Jesús, como hacen otras tradiciones. Eso no es lo que espera el Señor Jesús. ¿Qué es pues lo que espera? Pues creo que 1 de Pedro 2:5 nos da la respuesta. Dice allí: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesús es el sumo sacerdote, pero Él quiere que nosotros seamos sacerdocio santo y que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Y cuál es ese sacrificio aceptable? Pues ahora creo que es Pablo, el otro gran apóstol, el que da la respuesta, y nos la da en Romanos 12:2, un versículo bien conocido. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, de que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. El oro nos habla de entregar lo mejor de nosotros. El incienso nos habla de lo mismo, de entregar nuestra vida en sacrificio vivo a Dios. Dios espera que gastemos nuestra vida en su servicio y en vivir conforme a su voluntad. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer a Jesús. Pero antes de entrar a fondo en esa verdad, dejarme considerar el último, el tercer regalo que los sabios hacen a Jesús: la mirra. La mirra es un aceite, es el componente esencial para elaborar el aceite de la unción, utilizado también en el culto a Dios. Si leemos detenidamente el capítulo 30 del libro de Éxodo, donde se dan las instrucciones para dar un culto agradable a Dios, os daréis cuenta de que oro, incienso y mirra están íntimamente ligados en todo el pasaje. El altar donde el incienso tenía que ser quemado debía estar bañado en oro. El altar antes debía de ser ungido con el aceite de la unción, con la mirra. No es pues una casualidad que los sabios entregaran precisamente estos tres regalos como expresión de su adoración a Dios. La mirra, esto es el aceite de la unción, es símbolo en el culto de consagración, pues todos los muebles, los utensilios del tabernáculo tenían que ser consagrados a Dios, siendo ungidos con el aceite y la mirra. La mirra, por tanto, nos habla de esa separación, de algo que es separado para el servicio exclusivo de Dios. En el Antiguo Testamento habían tres tipos de personas a las cuales se las ungía con aceite: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Jesús recibió oro como rey, incienso por ser sumo sacerdote y mirra por ser profeta. Jesús es el único personaje en la Biblia que en su persona reúne los tres oficios sagrados: rey, sacerdote, sumo sacerdote y profeta. ¿Qué lección podemos sacar, pues, de este regalo de la mirra? Es evidente que Dios, aunque le satisface que hagamos buen olor al venir al culto, no espera que nos unjamos en aceite o que nos bañemos en colonia para hacerlo en honor suyo, sino lo que Él quiere es que nuestras vidas estén consagradas a Él, que estén totalmente separadas para su servicio. En la palabra de Dios, el aceite de la unción, además,
siempre ha sido relacionado con el Espíritu Santo. Es evidente que lo que Jesús quiere que le ofrezcamos es en consagración total de nuestras vidas y un control total del Espíritu Santo. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a Jesús en esta Navidad. Bien, ahora que conocemos algo mejor la simbología que hay detrás de estos regalos, creo que ya estamos en condiciones de contestar con claridad cuál es ese regalo que Jesús espera de nosotros. El regalo somos nosotros. Es la entrega total y sin reservas de nuestras vidas. Es darle aquello que por derecho ya es suyo. Es darle todo lo que somos, todo lo que poseemos. Muchos y muchas veces hablamos de nuestra vida, cuando en realidad la vida no es nuestra, es suya. Pero a pesar de que es suya, Él quiere que nosotros, de forma libre y totalmente voluntaria y consciente, se la entreguemos. Y se la entreguemos sin ningún tipo de reservas. Muchas veces, por no decir siempre, hablamos de nuestro dinero, cuando en realidad todo lo que tenemos es suyo. Todo lo que tenemos aquí es prestado. Nada de lo que tenemos nos llevaremos, todo se va a quedar aquí. ¿Te has planteado que Dios te está pidiendo que le entregues el control de tu dinero, el control de tus cuentas? No solo hablamos de nuestra vida y de nuestro dinero, sino que también hablamos de nuestro tiempo. Pero el tiempo no es nuestro. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. Y hoy tenemos un buen ejemplo en la vida de Noa. ¿No crees que Dios te está pidiendo y me está pidiendo hoy que le entreguemos el control de nuestro tiempo? ¿No crees que Dios te estará pidiendo que hagas una revisión de a qué y cómo dedicas tu tiempo y sobre todo tu tiempo libre, que cada vez tenemos más? Y que con toda posibilidad le puedas estar dedicando mucho más tiempo a la oración, a la meditación de la palabra, al estudio y al servicio de Dios y a su Iglesia, del que ahora le estás dedicando. Los sabios entregaron lo mejor que poseían: oro, incienso y mirra. ¿No crees que Dios está pidiéndonos a cada uno de nosotros los dones más preciosos que tenemos? Vida, dinero y tiempo. Posiblemente estés pensando, bien, mi vida yo ya se la entregué a Dios cuando me convertí. Eso es cierto, si así fue. Pero pregúntate, ¿está Dios al control de todas las áreas de tu vida? ¿O quizá hay cuestiones de tu carácter que aún no están bajo su control y la soberanía de Dios? Quizás hay vicios, la gula, el tabaco, el alcohol, la mentira, la crítica, la murmuración, que aún no están bajo el control de Dios. Hablábamos antes de que los sabios le entregaron oro a Jesús. Nuestras vidas son como oro, oro que hay que pulir, que hay que refinar, que tiene que brillar. Posiblemente tú le has entregado tu vida, tu oro, al Señor, pero ahora tienes que permitirle a Dios que le dejes hacer el trabajo de pulir, de refinar tu vida. Dale, por tanto, a Dios aquellas zonas oscuras de tu vida. Ofrécele el control
de todo lo que está ahora bajo tu control. Dale la puerta o la llave. Esta noche dicen muchos alcaldes que van a dar las llaves a los Reyes Magos para que entren en las casas. Vale, pues dale tú la llave al Señor Jesús, que abre la puerta de tu corazón, esas puertas que pueden aún estar cerradas. Dale el oro que Él pide para que Él lo pula y así tú puedas brillar. Empezaba este mensaje diciendo que el que en Navidad tiene a Jesús tiene el mejor regalo. Y eso es totalmente cierto. Pero ¿cuál va a ser tu actitud y mi actitud ante ese regalo tan grande? Espero sinceramente que sea esa actitud que tomaron los sabios, de gozo, de alabanza y de entrega. Gózate en el Señor por haber encontrado el mejor de los regalos, tu vida eterna. Alábale por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él está dispuesto a hacer en tu vida. Pero sobre todo, dale a Jesús el regalo de tu vida. Consagra tu vida a Él, a su servicio. Ofrécele tu vida como un sacrificio agradable. Entrega tu vida al completo y total control del Espíritu Santo. ¿Entregarás tu oro, tu mirra y tu incienso? ¿Se lo darás a Jesús? Espero que así sea. Que el Señor nos ayude en ello.